Para esta juventud, de la que se conocería luego como Generación del Chaco, su sacrificio había sido en vano. Volvieron de la guerra amargados del comando militar que los había llevado al desastre. Se sentían frustrados con el sistema político que había provocado todo el caos del Chaco. El tema de la nacionalización de las minas quedó ahora firmemente asentado en la conciencia política de los blancos y mestizos. Incluso el tema indígena y de sus justas aspiraciones se aceptaba hoy como legítimo. Finalmente, no hubo boliviano, incluso antes del fin de la guerra, que no conociera la causa de la guerra y del papel jugado por Salamanca en provocarla para salvar su gobierno. En resumen, el público alfabetizado se sentía amargado, frustrado y enojado por toda la guerra. Con la firma de la paz en junio de 1935, todas las tensiones políticas se disolvieron en el práctico derrumbe de los acuerdos entre los partidos tradicionales. Mientras que el ejército había pedido a Tejada Sorzano que prolongara su periodo presidencial hasta el acuerdo de una paz definitiva. Los partidos antiguos se opusieron a la maniobra y los republicanos saavedristas ofrecieron su propia combinación, confiando en volver a gobernar. Después del Tratado de Paz, el hábil gobierno de Tejada Sorzano trató de apaciguar todos estos movimientos nuevos. Apoyó oficialmente a los excombatientes y a sus impulsos organizativos. En octubre dio comienzo a un proceso judicial formal contra la Standard Oil, que acabaría conduciendo a su confiscación. La guerra del Chaco ha sido el primer encuentro entre bolivianos indígenas y bolivianos mestizos y blancos, ¿no? Antes no se conocía, ya se había vivido un proceso en el cual hubo un congreso indígena en el que se pedía educación, se pedía acceso, se pedía participación y los recursos naturales eran fundamentales. Y en la política que hace el MNR después de todo un proceso de gobiernos militares que han precedido, entonces considera la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? y es el petróleo el que se lo tiene que nacionalizar para beneficio de los bolivianos. Al final de un año aceptaba las demandas generales de una convención constituyente. Por su propia cuenta incluso propuso la creación de nuevos ministerios de bienestar y de trabajo que iniciaran la legislación de reforma social. Pero ninguno de tales gestos parecía satisfacer a los grupos reformistas. La evidente debilidad del gobierno central ante esta masiva demostración sindical solo fue la excusa que necesitaba el impaciente grupo de oficiales para madurar sus planes. El 17 de mayo de 1936 se ponía fin al antiguo orden, cuando los coroneles David Toro y Germán Busch llevaban a cabo su golpe de Estado y se apoderaban del gobierno. Para los nuevos coroneles que ahora habrían de tomar las riendas del gobierno durante los próximos 12 años. Su intervención estaba motivada por una combinación de identificación con la Generación del Chaco y de sus exigencias reformistas y del claro temor a una represalia. El grupo que articuló con mayor claridad la ideología nacionalista fue el pequeño Partido Socialista, creado pocos meses antes del golpe de Toro. Sus mejores representantes eran ideólogos tales como Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, decisivos ambos en la formación de los posteriores partidos nacionalistas de movimiento de masas. Durante los primeros meses del nuevo régimen, este grupo comenzó a publicar La Calle, que se convirtió en el órgano de propaganda fascista alemana con una posición violenta antisemita. El periodo más bien creativo de fermentación política acabó abruptamente a fines de junio, cuando Bush anunció el fin de la alianza civil-militar. Exilió al expresidente Saavedra y formó un nuevo régimen exclusivamente militar. Toro, sin poder, tuvo que aceptar estas decisiones y durante los pocos meses siguientes gobernó con el propósito de complacer a Bush y a los oficiales jóvenes. También de llevar a cabo algunas reformas modernas que ganaran a su régimen el apoyo nacional y popular.
Pero todos estos acontecimientos no dejaron de poner muy nervioso a Bush y a su grupo de jóvenes oficiales. En los primeros días de 1937, Bush ofrecía su dimisión como un voto de desconfianza en el régimen de Toro. En la práctica se trataba del anuncio oficial de un golpe inminente. En respuesta a la amenaza de Bush, Toro trató de forjar una encrucijada popular que le proporcionara el apoyo que requería. A cabo de solo 10 días del pronunciamiento de Bush, agilizó el proceso legal contra el Standard Oil y el 13 de marzo de 1937 anunciaba la confiscación oficial de la misma en Bolivia. Todas sus posesiones, equipo y material pasaban automáticamente al monopolio estatal recién creado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Y todo ello sin ninguna indemnización. Esta fue una acción histórica nacional e internacional. Se trataba de la primera confiscación de una transnacional estadounidense en América Latina, adelantándose en más de un año a las grandes confiscaciones, incluso mexicanas. Y con esto terminamos el programa de hoy. El reencuentro, como ya es de costumbre, la siguiente semana. Los estaremos esperando. Soy Roberto Nenetti y ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Hasta la próxima. Adiós.